El pueblo despertaba cada mañana cubierto por una nube de polvo fino, como si la tierra misma suspirara cansada de sostener tantas vidas rotas. El sol no salía, caía. Caía sin piedad sobre los techos de barro agrietados, sobre las calles sin asfalto que parecían heridas abiertas, y sobre los rostros de quienes aprendieron desde niños a no esperar nada del día siguiente. Allí, en ese rincón olvidado del mapa y de la memoria, la pobreza no era una circunstancia, era una costumbre. Se respiraba en el aire seco, se escuchaba en el crujir de estómagos vacíos y se veía en las miradas apagadas de la gente que caminaba con la cabeza baja, como si mirar al frente fuera un lujo reservado para otros. Las casas, hechas de barro y madera vieja, se sostenían más por terquedad que por fuerza. Algunas tenían puertas torcidas, otras ni siquiera eso. Adentro, una mesa coja, 2 sillas desparejas y un fogón apagado contaban la misma historia en cada hogar: aquí se sobrevive, no se vive. En ese pueblo, un billete arrugado no era dinero. Era esperanza. Era la diferencia entre un plato de frijoles compartido o una noche larga con el estómago vacío y el orgullo mordido. Por eso la gente lo cuidaba como se cuida una promesa, con miedo de perderla. Daniel caminaba por esas calles desde antes de que el sol alcanzara su punto más alto. Sus pasos levantaban pequeñas nubes de polvo que se pegaban a sus sandalias gastadas. Era un hombre alto, pero su espalda siempre iba un poco encorvada, como si cargara algo más pesado que los costales que levantaba cada día. Sus manos, ásperas y marcadas, parecían hechas de piedra. Su rostro, curtido por el sol, no conocía el descanso. Tenía 30 años, pero en sus ojos vivían muchos más. Ojos hundidos, cansados, acostumbrados a mirar al suelo, no por timidez, sino por resignación. Daniel no caminaba, resistía. Cada paso era una negociación silenciosa con su propio cuerpo, cada amanecer una batalla aceptada sin entusiasmo. Vivía al final de un callejón estrecho donde el viento acumulaba polvo y basura, como si incluso el aire supiera que allí no había nada que perder. Su casa era pequeña, oscura y caliente, compartida con su esposa y su hijo. No tenían agua corriente ni luz propia, pero lo que más les faltaba no era eso. Les faltaba paz. La deuda dormía con ellos, se sentaba a la mesa, respiraba en el mismo cuarto. Daniel debía dinero al tendero, al casero, al prestamista, debía a medio pueblo y, sin saberlo, también se debía a sí mismo. Trabajaba todos los días cargando bultos ajenos, maíz, café, verduras, lo que fuera. Su espalda era su herramienta, su único capital, y aún así nunca alcanzaba. El dinero entraba por una puerta y salía por otra antes de tocar el suelo. Lo que ganaba hoy servía para pagar lo que debía ayer, y lo que debía mañana ya estaba decidido. Era un círculo perfecto, cruel, silencioso. Un círculo del que nadie parecía salir. A veces, cuando el cansancio lo vencía, Daniel se preguntaba en qué momento su vida había tomado ese rumbo. Si había sido una mala decisión, una mala racha, o simplemente el destino. Pero esas preguntas duraban poco. En ese pueblo no había tiempo para filosofar. Había que trabajar, aguantar y seguir. El mercado comenzaba a llenarse de voces, de pasos, de regateos ásperos. Allí se cruzaban las mismas caras de siempre, comerciantes, cargadores, compradores. Todos luchando por lo mismo, todos fingiendo que mañana sería distinto. Daniel se acomodó el pantalón remendado y respiró hondo. Otro día más. Otro intento por sobrevivir. Sin saberlo, mientras levantaba su primer bulto de la jornada, algo se movía lentamente bajo la tierra seca de su destino. Todavía invisible. Todavía frágil. Pero ahí estaba. Porque incluso en el pueblo de la escasez, donde casi nadie cree en los cambios, una decisión pequeña puede empezar a resquebrajar la historia de un hombre. Y esta, apenas estaba comenzando. Daniel aprendió a medir el paso del tiempo por el dolor en la espalda. No necesitaba reloj. Cuando el ardor le subía desde la cintura hasta el cuello, sabía que el día ya iba avanzado. Cuando las manos le temblaban al soltar un bulto, entendía que había trabajado más de lo que su cuerpo podía soportar, y aún así, nunca era suficiente. Cada mañana llegaba al mercado antes que muchos, pero siempre parecía ir detrás de todo. Detrás del dinero, detrás de la tranquilidad, detrás de una vida que no doliera tanto. Su cuerpo era fuerte, acostumbrado a cargar sacos de maíz, cajas de verduras, bultos de café que pesaban casi lo mismo que su desesperación. Sin embargo, la fuerza no le alcanzaba para lo que más necesitaba, salir del hoyo. Daniel no era pobre solo por falta de dinero. Era pobre de tiempo, de opciones, de esperanza. Y,
sobre todo, era pobre de dignidad. Porque en ese pueblo, deber dinero no era solo una cuenta pendiente, era una marca. Una sombra que te seguía a donde fueras. Debía al tendero de la esquina, que ya no lo miraba a los ojos cuando entraba. Debía al casero, que cada mes amenazaba con sacarlo. Y debía, sobre todo, al prestamista. Ese hombre al que todos temían y al que nadie desafiaba. Daniel sabía que no era el único, pero eso no lo hacía sentir menos solo. Cada deuda era una cuerda atada al cuello. Y juntas, formaban una soga. Mientras caminaba entre los puestos del mercado, sentía las miradas. Algunas eran de lástima, otras de desprecio. Había quienes murmuraban a su paso, convencidos de que él no escuchaba. Ese Daniel vive fiado, trabaja como burro y sigue igual, no sabe administrarse. Las palabras no dolían tanto como la certeza de que, en el fondo, tenían razón. Daniel se decía a sí mismo que trabajaba duro, que no era flojo, que hacía todo lo posible. Y era verdad. Pero también era verdad que cada vez que el dinero no alcanzaba, pedía prestado. Cada vez que pedía prestado, perdía un poco más de control. Y cada vez que perdía control, necesitaba pedir otra vez. Era un ciclo silencioso y cruel. A mediodía, se sentó en el borde de una banqueta, con el sudor bajándole por la frente y la camisa empapada pegada al cuerpo. Sacó del bolsillo un pedazo de tortilla envuelta en papel. Eso era todo lo que tenía para comer. Mientras masticaba despacio, observó a un comerciante contar billetes con tranquilidad. Daniel apartó la mirada. No por envidia, sino por cansancio. Estaba cansado de mirar lo que no podía tener. Fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. Un niño se acercó corriendo entre la gente y chocó contra él. Daniel estuvo a punto de perder el equilibrio, pero logró sostenerse. El niño levantó la vista, asustado, y en ese instante Daniel lo reconoció. Era el hijo del prestamista. «Perdón, señor», dijo el niño, nervioso, antes de salir corriendo. Daniel se quedó helado. El simple hecho de ver al niño le apretó el estómago. No por el golpe, sino por lo que representaba. ¿Dónde estaba el hijo? Tarde o temprano aparecía el padre. Daniel miró alrededor con inquietud. Y entonces lo vio. El prestamista avanzaba entre la gente con paso firme, la libreta negra bajo el brazo. No gritaba todavía, pero no hacía falta. Su presencia bastaba para que el ambiente se tensara. Los comerciantes enderezaban la espalda, los deudores bajaban la cabeza. Daniel sintió como el sudor frío le recorría la espalda. Intentó esconderse detrás de unos costales, pero era inútil. El prestamista ya lo había visto. «Daniel», dijo, sin levantar la voz, pero con una calma que asustaba más que los gritos. «Justo te estaba buscando». El mercado pareció detenerse. Daniel dejó el bulto que cargaba y caminó hacia él. Cada paso pesaba. No porque sus piernas fallaran, sino porque sabía lo que venía. Sabía que no tenía el dinero completo. Sabía que iba a volver a prometer lo mismo de siempre. «¿Traes lo mío?», preguntó el prestamista, abriendo la libreta con lentitud. Daniel tragó saliva. «No, no completo», respondió. «¿Pero le puedo dar una parte hoy?» «Siempre es una parte contigo», lo interrumpió el hombre, ahora sí alzando la voz. «¿Sabes cuánto me debes ya?». Daniel no respondió. No hacía falta. Lo sabía. Lo sentía cada noche cuando no podía dormir. El prestamista cerró la libreta de golpe. «Te doy hasta el jueves. Ni un día más. Y si no pagas, ya sabes». No dijo que haría. No necesitaba hacerlo. El hombre se dio la vuelta y se perdió entre la gente. El murmullo regresó al mercado, más fuerte que antes. Daniel se quedó de pie, inmóvil, sintiendo como algo dentro de él se rompía lentamente. No lloró. No gritó. Solo sintió esa mezcla conocida de vergüenza y rabia. Pero esta vez, había algo distinto. Mientras retomaba su trabajo, Daniel pensó en su casa, en su familia, en las noches sin dormir. Y por primera vez, en lugar de preguntarse cómo iba a conseguir más dinero prestado, se hizo otra pregunta. Una peligrosa. Una que nunca se había permitido formular. ¿Y si seguir así ya no era una opción? La respuesta no llegó ese día. Pero la duda quedó sembrada. Y en un hombre que siempre había obedecido al miedo, esa duda era el comienzo de algo que podía cambiarlo todo, o destruirlo por completo. El jueves tenía un sonido propio en el mercado. No era el bullicio habitual ni el choque de los costales contra el suelo. Era un silencio tenso, quebrado solo por murmullos nerviosos y miradas esquivas. Desde temprano,
Todos sabían que ese día no era como los demás. El jueves era el día del cobro. Daniel lo sentía desde que abría los ojos. El cuerpo le pesaba más, no por el trabajo, sino por la espera. Cada minuto que pasaba lo acercaba al momento que más temía. Aunque intentaba concentrarse en cargar, en respirar, en seguir, su mente estaba atrapada en una sola imagen, la libreta negra del prestamista. A media mañana, el rumor empezó a correr como fuego seco. Ya viene. Dicen que hoy anda de mal humor. Más le vale a los deudores traer algo. Daniel apretó los dientes y siguió trabajando. No tenía el dinero completo. Apenas había juntado unas monedas, un intento inútil de defensa. Sabía que no bastaría. Nunca bastaba. Entonces lo vio. El prestamista entró al mercado con paso firme, como quien sabe que todos le deben algo, aunque no sea dinero. Era un hombre ancho, de bigote grueso y ojos pequeños que brillaban como monedas recién contadas. No gritaba al llegar. No hacía falta. Su sola presencia ordenaba el miedo. Caminó despacio, observando, dejando que la ansiedad creciera. Cuando finalmente habló, su voz retumbó como un golpe seco contra el suelo. Daniel. El nombre cayó sobre el mercado como una bofetada. Daniel sintió que el estómago se le encogía. Las manos le temblaron. Dejó caer el bulto que cargaba y se volvió. Todas las miradas se clavaron en él. Algunas curiosas, otras expectantes, otras crueles. Caminó hacia el prestamista con los pies pesados, como si avanzara contra el viento. «Ven acá, que no te veo bien», dijo el hombre, alzando la libreta para que todos la vieran. Daniel se detuvo frente a él. El sol le quemaba la nuca. «Aquí estoy, señor», murmuró. «¿Y?», preguntó el prestamista, abriendo la libreta con lentitud teatral. «¿Traes mi dinero o vienes a regalarme otra de tus historias?». Las risas brotaron alrededor, suaves al principio, luego más descaradas. «Traigo una parte», dijo Daniel, sacando las monedas del bolsillo con vergüenza. «Esta semana estuvo floja». «¿Floja?», repitió el prestamista, levantando la voz. «Siempre está floja contigo. Aquí dice que me debes desde hace 7 semanas. ¿Sabes cuánto es eso ya con intereses?». Daniel bajó la mirada. «No, señor». «800 pesos», gritó. «800. ¿Y tú vienes con esto?». Dejó caer las monedas en su mano con desprecio. «¿Esto qué es? ¿Limosna?». Las carcajadas estallaron. «Por eso está como está», dijo alguien. «Trabaja para pagar intereses», murmuró otro. Daniel sintió como la humillación le subía por el pecho, le apretaba la garganta. Quiso responder, defenderse, gritar que trabajaba más que muchos de los que se burlaban. Pero no lo hizo. Nunca lo hacía. Bajó la cabeza. «Te doy una semana más», dijo el prestamista, acercándose. «Pero si no pagas, voy a tu casa. Y me llevo lo que encuentre. Colchón, mesa, lo que sea. ¿Quedó claro?». Daniel asintió en silencio. El hombre cerró la libreta con fuerza y se dio la vuelta. El mercado recuperó su ruido, pero para Daniel todo sonaba lejano, como si estuviera bajo el agua. Regresó a su trabajo con los hombros caídos, arrastrando algo más que cansancio. Fue entonces cuando ocurrió el giro que nadie esperaba. Una voz se alzó entre la gente. «Déjelo ya». El mercado volvió a callar. Daniel levantó la cabeza sorprendido. El prestamista se detuvo. Quien había hablado era un hombre mayor, un comerciante antiguo del pueblo, respetado por muchos. Caminó hacia ellos con paso lento, pero seguro. «Todos los jueves es lo mismo», continuó. «Lo humillas, lo amenazas, y luego te preguntas por qué nunca puede salir adelante». El prestamista sonrió con frialdad. «No te metas en lo que no es tuyo». «Sí es mío», respondió el hombre. «Porque este mercado también es mío. Y ya estoy cansado de ver cómo tratas a la gente». Un murmullo recorrió el lugar. Nadie había hablado así antes. Daniel sentía el corazón desbocado. No entendía qué estaba pasando. El prestamista dio un paso al frente. «¿Vas a pagar su deuda tú?». El comerciante negó con la cabeza. «No. Pero alguien tenía que decirlo. No todo se cobra con miedo». Por un instante, pareció que el prestamista iba a explotar. Sus ojos brillaron de rabia. Luego miró alrededor. Demasiadas miradas atentas. Demasiado silencio. Chasqueó la lengua. «Nos vemos el próximo jueves, Daniel», dijo finalmente. «Y más te vale cumplir». Se marchó. Daniel quedó inmóvil, temblando. No por miedo esta vez, sino por algo nuevo,
algo que no sabía nombrar. El comerciante se acercó y le habló en voz baja. No dejes que te quiebren del todo, le dijo. A veces, tocar fondo es lo único que nos obliga a mirar hacia arriba. Daniel no respondió. No podía. Pero mientras retomaba su bulto, comprendió algo esencial: la humillación ya no dolía igual. Porque por primera vez, alguien había visto su vergüenza, y no la había usado contra él. Y en ese pequeño acto de dignidad ajena, Daniel sintió que la cadena de la deuda, aunque seguía apretada, había comenzado a aflojar. La casa estaba en silencio cuando Daniel llegó esa noche. Un silencio distinto al del mercado, más pesado, más íntimo. No había gritos ni risas, solo el sonido bajo del viento colándose por las rendijas de las paredes de barro. La luz de una vela temblaba sobre la mesa, proyectando sombras largas que parecían moverse solas. Daniel dejó las sandalias junto a la puerta y se quedó de pie unos segundos, como si no se atreviera a entrar del todo. El cuerpo le dolía, pero era el alma la que venía arrastrando. Sabía que ese lugar, que debería ser refugio, se había convertido en otro campo de batalla. Su esposa, Clara, estaba sentada frente al fogón apagado. Tenía las manos juntas, los dedos entrelazados con fuerza. No lloraba. Eso era lo que más inquietaba a Daniel. Cuando Clara lloraba, al menos sabía qué hacer: callar, pedir perdón, prometer que todo iba a mejorar. Pero cuando guardaba silencio, era porque algo se estaba rompiendo. Llegaste tarde, dijo ella sin mirarlo. Hubo mucho trabajo, respondió Daniel, evitando su mirada. Clara soltó una risa corta, amarga. Trabajo siempre hay, Daniel. Lo que no hay es dinero que alcance. Él se sentó lentamente en una de las sillas, que crujió bajo su peso. La vela iluminó su rostro cansado, los surcos marcados por el sol y la preocupación. Hoy vino otra vez el prestamista, dijo él, como si fuera una confesión. Clara levantó la vista. Sus ojos estaban rojos, pero firmes. Siempre viene, respondió. El problema no es que venga. El problema es que siempre tiene por qué venir. Daniel bajó la cabeza. Me dio una semana más. ¿Y después qué?, preguntó ella, levantándose. ¿Otra semana? ¿Otro préstamo? ¿Otra promesa que no podemos cumplir? Caminó por la pequeña habitación, señalando la mesa, las paredes, el techo. Mira esto, Daniel. Mira dónde vivimos. Todo está sostenido por deudas. Comemos fiado, dormimos fiado, respiramos fiado. No es que no trabaje, dijo él, alzando un poco la voz. Sabes que me mato cargando bultos todos los días. Lo sé, respondió Clara, acercándose. Y por eso duele más. Porque trabajas como nadie, y seguimos igual. El silencio volvió a caer entre ellos. Afuera, un perro ladró a lo lejos. Daniel pasó una mano por su rostro. ¿Qué quieres que haga?, preguntó al fin. No gano lo suficiente. Clara negó lentamente con la cabeza. No, Daniel. Ese no-togle es el problema. El problema no es que ganemos poco. El problema es que gastamos dinero que todavía no existe. Las palabras quedaron flotando en el aire. Pedimos prestado para pagar lo que debemos, continuó. Debemos para poder comer. Y comemos sabiendo que mañana vamos a deber más. Es un círculo que nunca termina. Daniel apretó los puños. ¿Y qué propones? ¿Que no comamos? ¿Que nuestro hijo pase hambre? Ya pasa hambre, respondió Clara, con la voz quebrada. Solo que lo disfrazamos con promesas. Daniel sintió un golpe en el pecho. Miró hacia el rincón donde su hijo dormía sobre un colchón delgado. El niño respiraba despacio, ajeno a la discusión. Daniel se levantó y se acercó un poco, como si necesitara comprobar que estaba ahí. Estoy cansada, Daniel, dijo Clara detrás de él. Cansada de vivir con miedo. Cansada de que te humillen. Cansada de que nuestro hijo crezca creyendo que deber es normal. Daniel cerró los ojos. Yo también estoy cansado, murmuró. Pero no sé cómo salir de esto. Clara se acercó y habló más bajo, como si temiera que las paredes escucharan. Tal vez el primer paso no es ganar más, sino dejar de pedir. Daniel se giró sorprendido. ¿Cómo? Ahorrando, dijo ella. Aunque sea poco. Aunque duela. Aunque tengamos que apretarnos el cinturón como nunca. Daniel soltó una risa incrédula. ¿Ahorrar? Clara, a veces no tenemos ni para comer. Lo sé, respondió ella. Y aún así seguimos pidiendo. Y eso nos está matando más lento, pero igual de seguro. El silencio volvió, más espeso que antes.
Daniel caminó hasta la mesa y se sentó. Miró la vela, la cera derritiéndose poco a poco. Si dejamos de pedir, dijo despacio, vamos a pasar hambre de verdad. Tal vez, admitió Clara. Pero al menos será hambre con dignidad. Daniel levantó la vista. Esa palabra lo atravesó. Dignidad. Recordó el mercado, las risas, la libreta negra, la voz del comerciante defendiéndolo. Algo empezó a encajar. No quiero que nuestro hijo viva así, continuó Clara. No quiero que aprenda a agachar la cabeza como tú, como yo. Daniel respiró hondo. El miedo estaba ahí, apretándole el pecho. Pero también algo más, una rabia silenciosa, una necesidad de cambio. ¿Y si fallamos?, preguntó. ¿Y si no alcanza? Clara lo miró directo a los ojos. Ya estamos fallando, Daniel. La diferencia es que ahora podemos elegir cómo. En ese momento, el niño se movió y murmuró algo en sueños. Daniel lo observó unos segundos. Luego asintió lentamente. No dijo que sí. No prometió nada. Pero algo en su postura cambió. Como si, por primera vez, no estuviera pensando en cómo sobrevivir al mañana, sino en cómo dejar de vivir atrapado en el ayer. Esa noche, el hogar siguió siendo pobre, estrecho, incómodo. Pero por primera vez en mucho tiempo, la discusión no terminó en resignación. Terminó en una idea peligrosa, difícil y necesaria. Y a veces, eso basta para que la paz empiece a abrirse paso, incluso en la casa más rota. Esa noche, Daniel no durmió. Se quedó sentado en la oscuridad, con la espalda apoyada contra la pared de barro, escuchando la respiración pausada de su hijo y el leve movimiento de Clara al otro lado del cuarto. Afuera, el viento levantaba polvo y lo hacía chocar contra la puerta, como si el pueblo entero insistiera en recordarle dónde estaba, y lo difícil que sería salir. La conversación seguía resonando en su cabeza. Dejar de pedir. Ahorrar. Palabras simples. Dolorosas. Casi ofensivas para alguien que apenas tenía para comer. Daniel se llevó las manos al rostro. Tenía miedo. Un miedo distinto al de siempre. Antes temía al prestamista, a las amenazas, a las humillaciones públicas. Ahora temía algo más profundo, fracasar por decisión propia. Porque mientras pedía prestado, siempre podía culpar a la mala suerte, al poco salario, al sistema. Pero si intentaba cambiar, ya no habría excusas. Se levantó despacio para no despertar a nadie y buscó entre las cosas viejas que guardaban bajo la cama. Sacó una lata de café, oxidada, abollada, sin etiqueta. Clara la había usado alguna vez para guardar tornillos, luego quedó olvidada. La sostuvo entre las manos. Vacía. Ligera. Ridícula. ¿Y tú qué sabes de ahorrar?, se murmuró a sí mismo con amargura. Pero no la volvió a guardar. Al amanecer, Daniel salió de la casa antes que el sol. El cuerpo le dolía, pero la mente estaba extrañamente despierta. Trabajó como siempre, cargando bultos bajo el calor implacable, pero algo era distinto. Cada vez que levantaba un costal, pensaba en la lata. En el sonido que harían las monedas al caer. Al final del día, recibió su paga semanal. No era mucho. Lo mismo de siempre. Lo sostuvo en la mano un momento, como quien mide el peso de una decisión. Regresó a casa en silencio. Clara lo miró con cautela, sin preguntar. Daniel sacó el dinero y lo puso sobre la mesa. Vamos a separar algo, dijo. Clara frunció el ceño. ¿Cuánto? Daniel respiró hondo. 20 pesos. El silencio fue inmediato. Daniel, empezó ella. Con eso compramos maíz para varios días. Lo sé, respondió él. Pero si no empezamos ahora, nunca vamos a empezar. Sacó la lata de debajo de la cama y la colocó sobre la mesa. Metió los 20 pesos dentro. El sonido metálico fue seco, definitivo. Un golpe pequeño, pero irreversible. Clara cerró los ojos. No lloró. Asintió despacio. Entonces comeremos menos, dijo ella. Pero no volveremos a pedir. Los días que siguieron fueron los más duros que Daniel recordaba. Comían 2 veces al día. A veces una. Tortillas con sal. Maíz hervido. El niño preguntaba por la leche, por el pan dulce de los domingos. Daniel le acariciaba la cabeza sin saber qué decir. Cada pregunta era una puñalada silenciosa. En el mercado, los otros cargadores empezaron a notar el cambio. Oye, Daniel, le dijo uno. El patrón está prestando. ¿Quieres que te aparte algo? Daniel negó con la cabeza. No, gracias. ¿Y de qué vas a vivir?, preguntó otro, burlón.
Así no se aguanta. De lo que gano, respondió Daniel, sin levantar la voz. Nada más. Las risas no tardaron. Se volvió orgulloso, decían. A ver cuánto le dura. Daniel seguía cargando, sudando, aguantando. Cada jueves, el miedo regresaba, pero ahora venía acompañado de algo nuevo, una determinación terca. No tenía todo el dinero, pero tenía un plan. Y eso, por primera vez, le pertenecía. El giro llegó una tarde inesperada. Un comerciante le ofreció un adelanto grande a cambio de trabajar todo el fin de semana. Era dinero fácil. Dinero que podía aliviar el hambre de su casa, pero también significaba volver a deber. Daniel dudó. El estómago le dolía. Pensó en su hijo, en Clara, en la lata. Piénsalo, insistió el comerciante. Nadie se va a enterar. Daniel cerró los ojos un segundo. Luego negó con la cabeza. No, dijo. Gracias, pero no. El comerciante lo miró sorprendido. Estás loco. Tal vez lo estaba. Pero mientras regresaba a casa esa noche, Daniel sintió algo que no había sentido en años: control. No sobre el dinero, sino sobre sí mismo. Esa noche sacó la lata. Contó el contenido. 20 pesos. Nada más. Y, sin embargo, los miró como si fueran una fortuna. Porque no eran solo monedas. Eran hambre aceptada. Eran miedo enfrentado. Eran el primer límite puesto a una vida entera de deudas. Daniel cerró la lata y la volvió a esconder bajo la cama. Se acostó sin cenar, con el estómago vacío, pero con una certeza nueva ardiéndole en el pecho. La decisión dolía. Mucho. Pero por primera vez, ese dolor no lo estaba hundiendo. Lo estaba empujando hacia adelante. El hambre no llegó de golpe. Se instaló despacio, como una visita incómoda que nadie invitó, pero que tampoco se iba. Daniel aprendió a reconocerla por horas. Por la forma en que el estómago crujía a media mañana. Por el mareo leve al levantar los sacos. Por el olor del pan recién hecho en la tienda del pueblo, que ahora parecía seguirlo a propósito. Comía menos. Mucho menos. Y, aún así, cada día se repetía lo mismo: no voy a pedir. La disciplina no fue una idea bonita ni una palabra grande. Fue una serie de renuncias pequeñas y dolorosas. No comprar café. No comprar azúcar. No aceptar el solo por esta vez que tantos ofrecían con falsa generosidad. Mira, Daniel, le dijo un compañero una tarde, yo te presto. Sin interés. Entre amigos. Daniel apretó la mandíbula. No, respondió. Gracias. ¿Orgullo? Se burló el otro. El orgullo no se come. Daniel siguió trabajando. No respondió. Porque había aprendido algo nuevo: no toda respuesta merece palabras. Las burlas se hicieron costumbre. Ahí va el ahorrador, decían cuando pasaba. Con hambre pero con principios. Daniel escuchaba y bajaba la cabeza, no por vergüenza, sino para no dejar salir la rabia. Cada risa era una prueba. Cada comentario, una tentación para volver a lo fácil. En casa, el ambiente también había cambiado. Clara racionaba la comida con una precisión casi dolorosa. Servía los platos más pequeños. Guardaba lo poco que sobraba. El niño se quejaba menos, como si entendiera que algo importante estaba ocurriendo, aunque nadie se lo explicara. Una noche, mientras cenaban solo sopa aguada, Clara habló. Tengo miedo, dijo sin mirarlo. Daniel dejó la cuchara. Yo también. ¿Y si no alcanza?, preguntó ella. ¿Y si todo este sacrificio no sirve de nada? Daniel no respondió de inmediato. Se levantó, fue bajo la cama y sacó la lata. La abrió frente a ella. Dentro ya no había solo 20 pesos. Había un poco más. No mucho. Pero ya no estaba vacía. Mira, dijo. Antes no teníamos nada. Ahora tenemos algo, y no le debemos a nadie. Clara tragó saliva. Duele. Sí, respondió él. Pero es nuestro dolor, no el de una deuda. El verdadero punto de quiebre llegó días después. El hijo de Daniel enfermó. Fiebre alta. Temblor. El cuerpo pequeño ardiendo entre sus brazos. Clara entró en pánico. Tenemos que llevarlo al médico, dijo. Ahora. Daniel miró la lata. Miró la noche. Sabía lo que eso significaba. El médico cobraba. Y no poco. Por un momento, el mundo entero pareció empujarlo hacia atrás. Pide prestado, gritaba el miedo. Esta vez sí está justificado. Daniel salió corriendo, pero no hacia la casa del prestamista. Corrió hacia la clínica del pueblo.
Explicó la situación, sin rodeos. Sin promesas falsas. Sin humillarse. No tengo todo el dinero, dijo. Pero pagaré. Poco a poco. Con lo que gano. Sin intereses. El médico lo observó largo rato. Casi nadie habla así, dijo finalmente. La mayoría promete lo que no puede cumplir. Atendió al niño. La fiebre bajó. Cuando Daniel volvió a casa, exhausto, Clara lo abrazó con fuerza. Pensé que ibas a pedir, susurró. Yo también, admitió él. Pero no lo hice. Ese fue el giro silencioso. No el dinero. No la lata. Fue ese no dicho en el momento más difícil. A partir de ese día, Daniel caminó distinto. Más lento, quizá. Más cansado. Pero erguido. Ya no evitaba miradas. Ya no bajaba la cabeza. La pobreza seguía ahí. El hambre también. Pero algo había cambiado para siempre. Daniel había aprendido a decir no a la deuda. Y en ese no, por primera vez en su vida, había encontrado dignidad. El jueves volvió a amanecer pesado, como si el aire del pueblo supiera lo que estaba por ocurrir. Daniel se levantó antes del alba. Se lavó la cara con agua fría y se miró en el espejo opaco de la pared. El reflejo le devolvió unos ojos cansados, sí, pero firmes. Ya no eran los de antes. No eran los de un hombre que esperaba el golpe, sino los de alguien que había decidido no huir más. Debajo de la cama, la lata lo aguardaba. Daniel la tomó, la sostuvo un segundo entre las manos y respiró hondo. No estaba llena, pero pesaba más que nunca. Pesaba dignidad. Cuando salió a la calle, el pueblo ya murmuraba. Los jueves eran días de espectáculo. Todos sabían que el prestamista llegaría. Todos sabían que alguien sería humillado. Y muchos sabían que ese alguien solía ser Daniel. El prestamista apareció montado en su caballo oscuro, con su sombrero ladeado y esa sonrisa torcida que no anunciaba nada bueno. Se detuvo en la plaza, como siempre, y golpeó el suelo con el bastón. «Daniel», gritó. «¿Dónde está el hombre que siempre debe y nunca paga?» Las miradas se clavaron en él. El silencio fue espeso. Daniel avanzó. Cada paso fue un desafío al miedo. Sentía el corazón golpearle el pecho, pero no retrocedió. Se plantó frente al prestamista y levantó la mirada. «Aquí estoy», dijo. «Y he venido a pagar». Un murmullo recorrió la plaza. El prestamista arqueó las cejas, divertido. «¿Pagar?», rió. «¿Con qué? ¿Con promesas?». Daniel abrió la lata. Contó el dinero con calma, sin prisa, como quien sabe que el tiempo ya no lo domina. Entregó una parte exacta. «Esto es lo que puedo pagar hoy», dijo. «Y es dinero ganado, no prestado». El prestamista tomó los billetes, los revisó, y su sonrisa se tensó apenas. «¿Y el resto?», preguntó. «Porque sigues debiendo». Daniel asintió. «Sí, pero desde hoy, las cosas cambian». Hubo un silencio extraño. Nadie hablaba. Nadie respiraba fuerte. «Te pagaré poco a poco», continuó Daniel. «Sin intereses nuevos. Sin humillaciones. Y si no te parece, no vuelvas a prestarme jamás». El prestamista soltó una carcajada. «¿Me estás poniendo condiciones?». «Me estoy poniendo límites», respondió Daniel. «Y también te los pongo a ti». El aire se cortó. El prestamista bajó del caballo. Se acercó demasiado. Daniel sintió su aliento, su amenaza antigua, pero no retrocedió ni un centímetro. «¿Y si no acepto?», susurró. «¿Qué harás?». Daniel tragó saliva. «Entonces no pagaré hoy», dijo. «Y lo que pase después, pasará. Pero no volveré a vivir con miedo». Ese fue el giro. No el dinero. No las palabras. Fue el silencio que siguió. El prestamista lo miró largo rato. Vio algo que no había visto antes, un hombre que ya no era fácil de quebrar. Un hombre sin nada, pero sin miedo. Finalmente, dio un paso atrás. «Muy bien», dijo con desprecio. «Paga cuando puedas. Pero no te retrases». Daniel asintió. «No lo haré». El prestamista montó su caballo y se fue. Sin gritos. Sin espectáculo. La plaza quedó muda. Algunos bajaron la mirada. Otros, por primera vez, miraron a Daniel con respeto. No aplausos. No elogios. Solo ese reconocimiento silencioso que vale más que cualquier palabra. Daniel caminó de regreso a casa con los hombros rectos. No había terminado con la deuda. No era libre del todo. Pero había cruzado una frontera invisible. Por la noche,
Clara lo escuchó en silencio mientras él contaba lo ocurrido. ¿Tuviste miedo?, preguntó ella. Daniel pensó un segundo. Sí, respondió. Pero ya no me gobierna. Clara tomó su mano. La apretó. Esa noche, Daniel durmió poco. Pero durmió en paz. Había entendido algo fundamental: la libertad no empieza cuando se acaba la deuda. Empieza cuando se acaba el miedo. Y Daniel, por primera vez, caminaba en esa dirección. El último pago no tuvo aplausos ni testigos. Fue una mañana común. El cielo gris. El pueblo igual de polvoriento. Daniel contó los billetes con la misma calma de siempre y los entregó. El prestamista los tomó sin decir palabra. No hubo burla. No hubo amenaza. Solo un gesto seco de cabeza. La deuda había terminado. Daniel salió de allí con una sensación extraña. No era euforia. Era ligereza. Como si por primera vez caminara sin una sombra pegada a la espalda. Pero la libertad trae una pregunta inmediata. ¿Y ahora qué? Durante semanas, Daniel siguió trabajando como cargador. El cuerpo ya estaba acostumbrado al peso, pero la mente empezaba a mirar más lejos. Observaba el ir y venir del mercado, los sacos de grano que llegaban de madrugada y se iban al mediodía, los precios que subían y bajaban sin que nadie pareciera entender por qué. Y entonces lo vio. Un local abandonado, con la puerta torcida y el techo vencido, al final del mercado. Nadie lo quería. Decían que traía mala suerte. Que todo negocio ahí fracasaba. Daniel lo miró como quien reconoce algo propio. Está muerto, le dijeron. No pierdas tu tiempo. Daniel no respondió. Esa noche habló con Clara. No quiero seguir cargando sacos toda la vida, dijo. Mi cuerpo no va a aguantar. ¿Y qué quieres hacer?, preguntó ella. Daniel respiró hondo. Quiero vender lo que otros cargan. Clara lo miró en silencio. No sonrió. No dudó. Entonces hazlo bien, dijo. Los ahorros no alcanzaban para mucho. Apenas para alquilar el local y comprar una pequeña cantidad de grano. Daniel arregló el lugar con sus propias manos. Tapó goteras. Enderezó la puerta. Barrió años de polvo y abandono. El primer día abrió con solo 3 sacos de maíz y 2 de arroz. Nadie entró. El segundo día, tampoco. Al tercero, un anciano se detuvo frente al local. Miró los precios escritos con carbón. Están bajos, dijo. Son justos, respondió Daniel. El anciano compró un poco. Luego volvió al día siguiente. Y al siguiente, trajo a otro. El rumor empezó despacio. Daniel no engaña. Daniel pesa bien. Daniel no sube el precio cuando hay escasez. El granero comenzó a moverse. Daniel seguía levantándose antes del amanecer, pero ahora para abrir su propio negocio. Aprendió a negociar sin gritar, a comprar sin endeudarse, a guardar siempre una parte para mañana. Los ingresos, poco a poco, superaron lo que ganaba cargando bultos. Pero el giro llegó cuando menos lo esperaba. Un comerciante grande apareció un día. Bien vestido. Sonrisa fácil. Te compro todo, dijo. El local, el grano, el nombre. Te doy más dinero del que has visto en tu vida. Daniel sintió el vértigo. Era una salida rápida. Un descanso inmediato. Clara lo miró esa noche, preocupada. Podríamos vivir tranquilos, dijo ella. Daniel no durmió. A la mañana siguiente, miró su granero. Pequeño. Imperfecto. Pero suyo. No vendo, dijo al comerciante. Esto no es solo dinero. Es mi futuro. El hombre se rió. Te vas a arrepentir. Tal vez. Pero Daniel había aprendido algo más valioso que vender, sabía esperar. Los meses pasaron. El granero creció. Más sacos. Más clientes. Más respeto. Daniel ya no era solo el cargador del pueblo. Era el comerciante que empezó con nada y no le debió nada a nadie. Y sin darse cuenta, había llegado al punto crucial. Ya no sobrevivía. Estaba construyendo. El dinero empezó a llegar sin hacer ruido. No entró de golpe ni cambió las calles del pueblo de un día para otro. Llegó como llegan las cosas bien ganadas, poco a poco, con constancia. El granero de Daniel ya no tenía solo unos cuantos sacos. Ahora había filas ordenadas, libretas con cuentas claras y gente que esperaba turno sin empujarse. Pero Daniel seguía levantándose a la misma hora. Seguía vistiendo ropa sencilla. Y seguía caminando por el pueblo como uno más. Podrías mudarte, le decían. Construirte una casa mejor. Daniel sonreía. Todavía no.
La prosperidad no lo había vuelto impaciente. Con los campesinos, Daniel era firme, pero justo. Pagaba lo que correspondía, sin aprovecharse de la necesidad. Cuando el precio subía, subía para todos. Cuando bajaba, también. Otros nos pagan menos, le dijeron una vez. Yo pago lo correcto, respondió. Mañana seguiré necesitando su grano. Esa forma de pensar le ganó algo más valioso que mercancía, lealtad. Los empleados también lo notaron. Daniel no gritaba. No descontaba por errores pequeños. Enseñaba. Escuchaba. Y cuando el negocio creció lo suficiente, pagó salarios completos, sin retrasos. Antes trabajábamos con miedo, dijo uno. Ahora trabajamos con ganas. Sin embargo, el conflicto no tardó en aparecer. Los grandes comerciantes del pueblo comenzaron a sentirlo. Los clientes preferían el granero de Daniel. Los campesinos también. Los rumores empezaron a torcerse. Algo raro hay, decían. Nadie crece tan rápido sin hacer trampa. Una noche, Daniel encontró su local con la puerta forzada. Algunos sacos abiertos. El desorden evidente. No se llevaron mucho, pero el mensaje era claro. Clara lo miró con angustia. Te están presionando. Daniel cerró el local y se sentó en silencio. El miedo intentó volver. El recuerdo del prestamista, de las amenazas, de la humillación. Pero esta vez no estaba solo. A la mañana siguiente, el pueblo habló. Campesinos llegaron temprano. Vecinos se acercaron. Un joven se ofreció a vigilar de noche. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos lo entendían. Daniel ya no era solo un comerciante. Era un referente. El giro final llegó semanas después. Un intermediario poderoso vino a hacerle una oferta tentadora. Ganancias enormes a cambio de bajar precios a los campesinos y apretar a la competencia pequeña. Daniel escuchó en silencio. Así se hace dinero de verdad, le dijeron. Esto es crecer. Daniel pensó en su pasado. En la lata vacía. En el miedo. En el hambre. No, respondió. Eso no es crecer. Eso es convertirse en lo que me hizo sufrir. El intermediario se fue, dejando una amenaza en el aire. Daniel respiró hondo. Esa noche, al contar el dinero del día, entendió algo con claridad. La prosperidad no se mide por cuánto acumulas, sino por cuánto de ti sigues reconociendo cuando te miras al espejo. El punto crucial estaba ahí. Daniel había ganado algo que el dinero no podía comprar. Había demostrado que se puede prosperar sin abusar. Y que los principios, cuando se sostienen, también dan frutos. Daniel envejeció sin darse cuenta. No fue un día específico ni un espejo traicionero. Fue el ritmo más lento al caminar, el silencio cómodo al sentarse al final de la tarde, la forma en que los jóvenes lo escuchaban sin interrumpir. El granero seguía en pie, más grande, más sólido, pero Daniel ya no cargaba sacos. Ahora cargaba historias. El pueblo también había cambiado. No era rico, pero ya no era el mismo lugar de miedo y humillación. O quizá lo que había cambiado era la forma de mirarlo. Cada jueves, Daniel se sentaba frente al granero con una silla vieja de madera. No para cobrar, sino para escuchar. Hombres y mujeres se acercaban con la misma expresión que él había tenido años atrás: cansancio, vergüenza, desesperación. Debo en todas partes, decía uno. Trabajo y no me alcanza, decía otro. Daniel no juzgaba. Asentía. Porque había estado ahí. No empieces pagando todo, les decía. Empieza dejando de pedir. Les hablaba de la lata. De los primeros 20 pesos. Del hambre. De decir no cuando más duele. No prometía milagros. Prometía disciplina. Algunos se iban decepcionados. Otros volvían. Un día, un joven se sentó frente a él. Tenía las manos temblorosas y la voz apurada. Usted no se acuerda de mí, dijo, pero yo sí de usted. Daniel lo miró con atención. Soy el hijo del prestamista. El aire se tensó. Mi padre murió endeudado, continuó el joven. Nunca supo ahorrar. Vivía del miedo ajeno, y murió solo. Daniel sintió un peso antiguo recorrerle el pecho. No habló. Yo no quiero ser como él, dijo el joven. Quiero aprender. Ese fue el último giro. El más profundo. Daniel entendió entonces que había roto algo más que su propia cadena. Había roto un ciclo. Esa noche, ya en casa, Clara le preguntó. Si volvieras atrás, ¿harías algo distinto? Daniel miró sus manos, marcadas por el trabajo, por los años. No, respondió.
Porque cada error me trajo hasta aquí. Al día siguiente, Daniel cerró el granero más temprano. Se sentó en la plaza, donde años atrás había sido humillado. El sol caía lento. El pueblo seguía siendo polvoriento. Imperfecto. Pero ya no era una prisión. Daniel sonrió, no por orgullo, sino por paz. Comprendió, al fin, que su verdadera riqueza no fue el dinero, ni el negocio, ni el respeto ganado. Fue haber recuperado algo que muchos pasan la vida entera sin conocer. La libertad de vivir sin miedo. La dignidad de no deberle el alma a nadie. Y el control silencioso de su propia vida. Y así, sin discursos ni monumentos, Daniel rompió la cadena.